Hola, mi nombre es Julián Bernal y en esta clase veremos los micrófonos. Son transductores electroacústicos. Esto quiere decir que son los dispositivos que permiten convertir la señal sonora que viaja por el aire en forma de energía acústica en energía eléctrica. Esto se hace posible debido a que cada micrófono tiene una membrana en su interior que percibe las ondas sonoras que hacen que ella vibre. De esta manera, la señal se traduce a un flujo eléctrico proporcional al flujo acústico. Hay tres principales características que se deben tener en cuenta a la hora de escoger un micrófono para la grabación de determinado instrumento: principio operativo, direccionalidad y respuesta en frecuencias. El principio operativo se refiere a dos principales clases de micrófonos según la forma de traducir la energía, y ellos son los dinámicos y los de condensador. Los micrófonos dinámicos están conformados por un diafragma conectado a una bobina móvil. El movimiento que genera la bobina provoca los impulsos eléctricos. Es aquí donde se produce la traducción de la señal acústica. Esta clase de micrófonos tienen una buena sensibilidad, que quiere decir la capacidad que los micrófonos poseen para captar la señal acústica según su ángulo e intensidad. Esta clase de micrófonos pueden resistir niveles de presión sonora muy altos. Por este motivo, los instrumentos que se graban con este tipo de micrófonos son instrumentos que generan un nivel alto, como por ejemplo guitarras eléctricas, amplificadores de bajo, bombos, redoblantes, toms de batería, trombones, saxofones, trompetas, congas, entre otros. Los micrófonos de condensador contienen en su interior una cápsula formada por dos placas. Una de ellas es fija y la otra es móvil. En medio de ellas hay un material aislante. La placa móvil es la que recibe las ondas sonoras. Dichas ondas hacen que esta placa vibre acercándose o alejándose de la placa fija, generando el flujo eléctrico. Para que estos micrófonos funcionen, es necesario tener una fuente externa de 48 voltios, también llamada Phantom Power. El circuito que se encuentra en el interior del micrófono necesita este voltaje para activarse. El diseño de los micrófonos de condensador permite tener una mayor sensibilidad a las fuentes de sonido y también una respuesta más plana en todo el rango de las distintas frecuencias que componen la señal. La limitación de estos micrófonos puede estar en el máximo nivel que el condensador puede soportar. Debido a ello, algunos de este tipo de micrófonos poseen atenuadores que ayudan a reducir la sensibilidad. Si la señal se distorsiona, se debe asegurar que los atenuadores estén activados para eliminar este problema y proteger al micrófono. Si el problema persiste, es mejor alejar un poco el micrófono de la fuente sonora, o si es necesario cambiar un micrófono que resista presiones sonoras más altas. Los instrumentos que son grabados con micrófonos de condensador son aquellos que no tienen un nivel sonoro tan alto o tienen un nivel moderado para un micrófono de estas características, como por ejemplo las voces, instrumentos de cuerda acústicos, pianos, platillos de batería a una distancia adecuada, flautas, clarinetes, etc. Respuesta de frecuencia. Todos los micrófonos están fabricados para responder a un determinado rango de frecuencia. Esto generalmente es ilustrado en una gráfica que indica la amplitud para cada frecuencia. En el eje X está la frecuencia representada en Hz y la respuesta en decibeles está en el eje Y. Estas gráficas son bastante claras y prácticas si se necesita saber la respuesta que se requiere para grabar y capturar un instrumento en particular. Un micrófono con una respuesta de frecuencias plana suele ser utilizado para capturar el sonido puro de un instrumento, sin la necesidad de realzar algún rango. Tal es el caso de las guitarras acústicas y el piano. Es común también que se utilicen estos micrófonos para hacer una microfonía estéreo, es decir, con dos micrófonos para así capturar una banda entera o algo que requiera de esta técnica. Por otra parte, los micrófonos que tienen una respuesta en frecuencias no plana, es decir, que en cierto punto tienen una alteración la cual puede ser de mayor o menor amplitud, son especiales para alguna clase de instrumentos. Un ejemplo puede ser los micrófonos utilizados para el bombo de la batería. Estos micrófonos tienen un realce en las frecuencias bajas para dar profundidad a este instrumento. Los micrófonos utilizados para voces
También tienen un realce entre 2 y 10 kHz para dar claridad a la señal capturada. Es bueno aclarar que ningún micrófono construido hasta la fecha tiene una respuesta 100% plana, lo cual quiere decir que sin importar lo bueno o malo del micrófono, la grabación siempre va a recibir una coloración particular. Direccionalidad. La direccionalidad de un micrófono es la capacidad y sensibilidad que posee para captar una fuente sonora según la dirección y el ángulo de donde venga. Es decir, hay micrófonos que pueden captar una fuente en igual magnitud, así esta fuente esté al frente, atrás o a los dos lados, en cualquier dirección. Otros micrófonos captan mayor parte del sonido en el frente que atrás. La direccionalidad o patrón polar de los micrófonos también es representada en gráficas y muestra la sensibilidad en 360 grados alrededor del micrófono. Hay varios tipos de patrones polares. El primero de ellos es el patrón omnidireccional y son aquellos micrófonos que perciben de igual manera por todas sus direcciones la fuente de sonido. Más que todo, su uso es práctico para tomar ambientes. El patrón unidireccional es más sensible en ciertas partes que en otras. Existen varias clases de unidireccionales, como por ejemplo el cardioide, que tiene mayor sensibilidad si la fuente está a 0 grados del frente del micrófono y menor si la fuente está en 180 grados con respecto a este mismo punto. Estos micrófonos se utilizan para los instrumentos que están en un mismo cuarto y necesitan ser aislados y que un instrumento no ensucie la señal del otro. También son los más comunes para grabar todo tipo de instrumentos, apuntándolos directamente a la fuente de sonido. Los otros dos patrones pertenecientes a la clase de unidireccional son el supercardioide y el hipercardioide, que a diferencia del cardioide tienen un poco de mayor sensibilidad en la parte trasera del micrófono. El tercer patrón es el bidireccional y como su nombre lo indica, son micrófonos sensibles en dos direcciones por igual, por el frente y por detrás. Tienen menos sensibilidad en los lados. También son llamados figura 8. Es práctico para utilizarlo en fuentes de sonido que estén ubicadas una enfrente de otra, como por ejemplo un dúo de guitarras. También se utilizan para cierto tipo de técnicas estéreo. Como se puede observar, hay muchas posibilidades a la hora de escoger un micrófono adecuado para cierto tipo de instrumentos, pero se deben seguir ciertos parámetros y se deben tener en cuenta las características adecuadas para tener un buen sonido puro en una grabación. Para entender realmente los micrófonos hay que trabajar con ellos. La teoría que los rodea puede ser mucho más compleja que lo visto en esta clase. Sin embargo, entender sus principios básicos es fundamental para empezar a trabajar con ellos, no solo lograr buenas grabaciones, sino para cuidarlos. Hasta luego.